Ok, bienvenidos entonces a una clase más de nuestro curso de Introducción a la Relatividad General. En esta clase número 18, creo, de este curso. Y hoy día vamos a empezar a estudiar órbitas en la geometría de Schwarzschild. O sea, esto es importante porque finalmente vamos a descubrir si podemos o no eh, modelar el sistema solar usando relatividad general. Entonces, la clase pasada lo que hicimos fue, a partir de la métrica, a partir del intervalo, construimos una ecuación que en su contenido es equivalente a la ecuación de las geodésicas. Nosotros vimos que las ecuaciones de las geodésicas son terriblemente complicadas de manejar, pero de hecho nuestra ecuación para la parte radial, digamos, de la, de la geodésica es una ecuación muy complicada. Pero nosotros descubrimos que partiendo la, de, de- del intervalo, de la definición del intervalo, podemos llegar a una ecuación que es equivalente a la, la ecuación de la geodésica, pero que tiene una forma mucho más intuitiva porque se parece, no estoy diciendo que sea realmente, pero tiene la forma, se parece a una ecuación de conservación de la energía al estilo newtoniano. Entonces tenemos una especie de energía cinética y tenemos un potencial, una energía potencial, y la suma de ambas tiene que mantenerse constante, donde este epsilon caligráfico es en realidad, este E caligráfico es la energía al cuadrado, un medio de la energía al cuadrado. Entonces, bien, uno desarrollando esta expresión para la energía potencial, entre comillas, uno encuentra esta expresión. Y esta expresión es interesante porque lo que tenemos aquí es básicamente el potencial newtoniano. Aquí tenemos el potencial centrífugo. Esto es una constante que no es relevante en realidad. O sea, es relevante, pero sin mayor significado por el momento. Y esta es la parte que hace toda la diferencia con el caso newtoniano. O sea, esto es el aporte de relatividad general realmente. Ahora, este epsilon de aquí, este epsilon es una constante que está definida como la derivada, a ver, aquí lo tenemos es la derivada de el tiempo propio con respecto a lambda. Lambda es el parámetro afín que, que parametriza a la geodésica. Entonces, si yo tomo como parámetro afín al tiempo propio, esto es 1. Ok. Y yo siempre puedo usar el tiempo propio como, como parámetro de la geodésica si es que mi partícula de prueba, la partícula que se está moviendo en la geodésica, es una partícula con masa, como son los planetas, por ejemplo. Así es que vamos a empezar con
epsilon igual a 1. Con epsilon igual a 1. Eso es lo que vamos a hacer. Ya, entonces, si epsilon es igual a 1, este término aquí es exactamente el potencial newtoniano para la gravitación. Y si graficamos esta especie de energía potencial, lo que encontramos es lo que vemos aquí en el gráfico a la izquierda. Fíjense que aquí está entonces la energía potencial, es el potencial que estamos analizando. Aquí está la coordenada R. Y fíjense que para R es muy grande, el potencial no se va a cero, sino que se va a una constante. Lógicamente, esa constante es un medio, el epsilon vale 1, eso es un medio. Así es que se va a... Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es qué sucede en relación al radio de Schwarzschild. El radio de Schwarzschild, creo que lo dijimos, es R igual a 2m, es la parte... ¿Dónde está la métrica de Schwarzschild aquí? ¿Dónde está la métrica de Schwarzschild? Aquí está la métrica de Schwarzschild. El radio de Schwarzschild es el radio para el cual se anula este coeficiente aquí, o sea, se queda en el denominador acá abajo. O sea, R igual a 2m es el radio donde pasan cosas especiales. Por ejemplo, es el radio desde donde tenemos un corrimiento al rojo infinito en la métrica. Un corrimiento al rojo gravitacional infinito. ¿Ya? Entonces es un punto importante, eso es lo que define el horizonte de eventos, R igual a 2m, el radio de Schwarzschild. Entonces, nosotros vamos a ver aquí, en este gráfico, estamos tomando m igual a 1. O sea, si ustedes quieren, este r aquí es en realidad r partido por m. Entonces, vean, el radio de Schwarzschild está aquí. Y el potencial se anula en el radio de Schwarzschild. Se hace 0 para el radio de Schwarzschild. Ahora, a diferencia de lo que ocurre con el potencial newtoniano, fíjense que este potencial, esta energía potencial que estamos considerando, tiene un máximo. Tiene un máximo. De hecho, el comportamiento del potencial que estamos estudiando con el potencial newtoniano es muy, muy distinto. Voy a tomar una ampliación de... los distintos colores aquí, desde estas líneas, corresponden a distintos valores del momento angular, de L. Entonces, déjenme tomar esta línea, en este caso del negro, con L igual a 4. Aquí hice una ampliación, y aquí está el potencial de relatividad general, y en línea punteada está el potencial newtoniano. Y en realidad uno los ve bastante diferentes. Bastante diferentes, ¿no? Entonces, es casi milagroso que el sistema solar pueda ser descrito por Newton y por relatividad general al mismo tiempo. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Comentarios?
¿no? Todo bien. Todo bien, perfecto, ya. Ok, ya. Eh, ok, perfecto. Ya. Eh, entonces, a lo mejor vale la pena comparar esto de aquí, que es el potencial de relatividad general, con el potencial newtoniano, no solamente en la porque aquí yo amplié una región, ¿no? Pero vean, esto es el potencial newtoniano para distintos valores de L. Es decir, esto es absolutamente distinto a esto. Es muy distinto. Así es que vamos a encontrar su fenomenología. Vamos a encontrar la fenomenología. Lo primero que uno puede hacer para estudiar este potencial es encontrar sus puntos críticos, es decir, los puntos en que yo voy a tener eh, equilibrio estable y equilibrio inestable. De hecho, equilibrio estable, bueno, de hecho este potencial aquí va a tener dos puntos críticos en general. Uno aquí, un mínimo y un máximo. A diferencia de Newton, que no tiene máximos, Newton solamente tiene mínimos. El máximo evidentemente va a dar origen a una órbita inestable, una órbita circular inestable, y el mínimo va a dar origen a una órbita circular estable. Los otros casos de órbitas van a ser órbitas parecidas a elipses, en que va a haber un radio mínimo y un radio máximo, más o menos parecido como en el caso de Newton, ¿no? Pero vamos a primero mirar las órbitas circulares que pueden aparecer. Entonces aparecen dos puntos críticos, este y este de acá. A este de aquí lo voy a llamar R más y a este de aquí lo voy a llamar R menos, porque el R menos siempre menor que R más. Entonces aquí están las dos, estos son los dos puntos críticos, donde está el máximo y está el mínimo del potencial. Entonces hay cosas que son muy interesantes. Primero, eh, vamos a notar que la eh, eh, ok, les voy a leer aquí un poco de los apuntes. Notemos que el radio de la órbita circular estable, R más es el radio de la órbita circular estable, es siempre menor que el radio de la órbita circular newtoniana. En Newton, la órbita eh, circular tiene este radio. Pero en, en relatividad general, cuando yo considero el término más, como aquí tengo esta parte restando al 1, esto es menor que 2. Por lo tanto, R más es siempre menor a la órbita predicha por la mecánica newtoniana. De hecho, eso lo podemos ver aquí. La órbita circular newtoniana está por acá,
mientras que en relatividad está por acá. ¿Ok? Entonces, eso es un fenómeno interesante. En torno al mínimo, las órbitas entre dos puntos de retorno serán órbitas cuasi elípticas. Esas son las que yo decía aquí, las que están aquí. ¿No? Esas son órbitas cuasi elípticas. No van a ser completamente elípticas por causa de este término extra. Ya lo vamos a ver. Ok. ¿Qué más decimos? Ya. Por otro lado, fíjense que para que existan órbitas circulares, el momento angular tiene que tener un cierto valor mínimo. El momento angular tiene que ser mayor o igual que la raíz de 12 veces m para que hayan órbitas circulares. Es decir, si el momento angular es suficientemente bajo, nunca vamos a tener órbitas circulares. A diferencia de Newton, en Newton tú tienes órbitas circulares para todos los valores del momento angular distintos de cero. En relatividad general no. Tú requieres un momento angular mínimo para tener órbitas circulares. Ya. Entonces, en el caso crítico, es decir, cuando el momento angular alcanza su valor mínimo para el que puedan existir órbitas circulares, que es L igual a raíz de 12 veces m, en este caso, la raíz hace cero, evidentemente, y la órbita estable y la órbita inestable, ambos radios de órbita circular coinciden, ¿no? Eh, y tienen el valor de 6m. 6m, eso es 3 veces el radio de Schwarzschild. 3 veces el radio de Schwarzschild. El radio de Schwarzschild para el Sol son como 3 kilómetros. O sea, imagínate toda la masa del Sol encerrada en una masa de 3 kilómetros, encerrada dentro del radio de Schwarzschild. Ahí tendríamos un agujero negro con la masa del Sol. 3 veces el tamaño de ese agujero negro, podríamos tener una órbita circular con este radio mínimo. Ahora bien, cuando uno hace el límite de L tendiendo a infinito, bueno, para el caso con signo más, hay que hacerlo con un poco de cuidado. Bueno, en realidad en los dos casos hay que hacerlo con un poco de cuidado. Hay que expandir la raíz en serie de Taylor, hay que conservar las potencias que sean necesarias. Y uno va a ver que cuando el momento angular se va a infinito, la órbita inestable, el radio de la órbita inestable, alcanza su valor 3m, y el radio de la órbita circular estable crece con el momento angular, y de hecho alcanza el valor newtoniano de la órbita. O sea, para él es muy grande, las órbitas circulares tienen radios que se aproximan a la órbita newtoniana.
Entonces, de esto concluimos que el radio de las órbitas circulares son siempre mayores o iguales a 6m, las circulares estables, la de los planetas, digamos. Mientras que las órbitas inestables, la órbita inestable, está acotada entre 3m y 6m. Preguntas, comentarios. Nada, yo sé, esto es aburrido. Pero lo que yo quiero hacer notar con todo este análisis es que el caso newtoniano realmente es un caso límite de relatividad general. Es un caso límite. Ok. Calculemos lo que tenemos que calcular. Seamos valientes, respiremos hondo y tratemos de calcular el perihelio de la precesión del perihelio de mercurio. Pero antes déjenme motivar un poco este cálculo. Resulta que ya en el siglo XIX se sabía que la órbita de Mercurio no era una elipse cerrada, sino que su perihelio se iba corriendo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo tengo el Sol aquí, y aquí yo tengo el planeta, digamos Mercurio, en una órbita cerrada, la órbita llegaría aquí al mismo lugar, ¿no es cierto? Y siempre se repetiría. Y el vector, y este vector, digamos, el del Sol a la posición máxima al afelio, o si ustedes quieren, equivalentemente, del Sol a la posición más cercana, ese vector se conserva. De hecho, esa es una simetría accidental de la teoría newtoniana de gravitación, y esa es la conservación del vector de Runge-Lenz. Pero en relatividad general, perdón, antes de relatividad general, pero lo que observaron los astrónomos es que en el caso de Mercurio, la órbita no era como la dibujé, sino que la órbita empezaba a hacer eso. El vector no se mantenía constante, empezaba a moverse, a precesar. Ahora ustedes me dirán, correcto, efectivamente, uno tiene órbitas elípticas solamente en el problema de dos cuerpos. Pero en el sistema solar hay muchos cuerpos. De hecho, tú tienes 8 planetas, tienes un montón de asteroides, digamos. Uno podría esperar que las perturbaciones de los otros planetas, principalmente de Júpiter, ¿no?, hicieran con que las órbitas de los planetas se desviaran de una elipse perfecta. Tienes razón. De hecho, los astrónomos hicieron su tarea y calcularon ese efecto. Pero la precesión del perihelio de Mercurio, este efecto de que la órbita de Mercurio no se cerraba, era
mayor que lo calculado debido a las perturbaciones de los otros planetas. Así es que hubo astrónomos que dijeron, puede que la órbita de Mercurio esté perturbada por un planeta incluso más cercano al Sol, y llamaron a ese planeta Vulcano. E hicieron los cálculos para ver dónde debería estar Vulcano para explicar la precesión del perihelio de Mercurio, y nunca fue encontrado el famoso Vulcano. Entonces, a comienzos del siglo XX existía este problema, esta anomalía de la órbita de Mercurio, que los astrónomos no conseguían explicar satisfactoriamente. Y fue la relatividad general la que consiguió explicar esa precesión del perihelio de Mercurio, y esa fue una de sus confirmaciones más poderosas, junto con la desviación de los rayos de luz por el Sol. Entonces vamos a hacer el cálculo. Profe, ¿Sí? ¿y por qué siempre hablamos de, bueno, históricamente de la precesión de Mercurio? Como, ¿qué tiene de especial Mercurio que notaron eso en ese planeta? Que está más cerca del Sol, por lo tanto la fuerza de gravedad es mayor. Es el campo gravitacional del Sol es mayor donde está Mercurio, y por lo tanto el efecto es mayor para Mercurio. En realidad, todas las órbitas de todos los planetas precesan, pero en el caso de Mercurio es mucho más notorio porque es el planeta que está más cerca del Sol. Eso no. Claro, pero ¿y en este tiempo entonces se sabía que los otros planetas también tenían ese problema o no había tanta precisión de Yo creo que medición? no había tanta precisión para medirlo. Claro. Eso es. Ya. Ok. ¿Algo más? ¿No? Ya, entonces volvamos a nuestras curvas, a nuestras geodésicas. Nosotros, la clase anterior, llegamos a la conclusión de dos maneras. Primero por las ecuaciones de la geodésica, y también ustedes lo pueden mostrar, lo van a tener que mostrar en este ejercicio que va a ser parte de la tarea 2, que esta cantidad, que es el momento angular, es una cantidad conservada en las órbitas en la geometría de Schwarzschild. Entonces vamos a partir de eso. Aquí está esta cantidad. Y fíjense lo que vamos a hacer. Altas matemáticas, vamos a invertir esta relación y lo vamos a escribir como la derivada de lambda con respecto a phi. Lo vamos a escribir de esta manera. Y vamos a multiplicar nuestra ecuación, esta de aquí, esta ecuación de conservación de energía, donde aparece la derivada de R con respecto a lambda, y aparece el cuadrado. Entonces vamos a multiplicar esa ecuación por esto de aquí, de tal manera, por el cuadrado de esto en realidad, por el cuadrado de esto, de tal manera que el de lambda se me va a cancelar con el de lambda que está abajo, y lo que voy a obtener, en realidad lo que estoy haciendo es regla la cadena. Eso es lo que voy a hacer. Y voy a poder escribir mi ecuación de conservación de la energía, entre comillas, como una ecuación para la derivada de R con respecto a phi.
Ahora, eso es muy interesante porque eso me va a permitir determinar finalmente la órbita en coordenadas polares. Voy a encontrar R en función de phi, eso me va a definir la órbita. Ya, entonces ahora hago todas las multiplicaciones, abro este asunto y la ecuación se me transforma en esto de aquí. Ya, voy a hacer un cambio de variable. Voy a definir x como el momento angular al cuadrado partido por la masa por r. Cuando uno hace este cambio de variable, uno puede reescribir esta ecuación de esta manera. Ya. Y ahora que tenemos esto, esta ecuación, la vamos a derivar. ¿Por qué? Porque yo quiero tener una... ok. Ustedes van a ver que esto me va a simplificar las cosas. Voy a derivar esta ecuación con respecto a phi. Cuando la derive, voy a obtener esta ecuación. Es directo, es absolutamente directo. Es cosa de hacer la derivada. Uno llega a esta ecuación. Ahora, esta ecuación es relativamente simple pero engañosa. Supongamos que no existe este término, la parte derecha de la ecuación. Supongamos que eso fuera igual a 0. Entonces tendríamos una ecuación bastante sencilla para resolver, que es básicamente una ecuación tipo oscilador armónico. Y esa es la parte fácil, de hecho, eso es lo que uno obtiene en el caso newtoniano, en el problema de Kepler. Es eso. Pero, en nuestro caso, en relatividad general, aparece este término de aquí, que hace que mi ecuación diferencial sea no lineal. Entonces lo que vamos a hacer, como esta ecuación es no lineal, no la sé resolver de manera exacta. Así es que lo que vamos a hacer es usar teoría de perturbaciones. Vamos a tratar este término como una perturbación al caso newtoniano. Entonces, voy a escribir mi solución como la solución al caso newtoniano, que es x0, más una perturbación. Y voy a suponer que x1 es chico con respecto a x0, para que sea una perturbación. Entonces vamos a resolver x1 al orden más bajo posible, en teoría de perturbación. ¿Me doy a entender? ¿Está bien? ¿Alguien perdido? Todos aburridos, me imagino, pero perdidos, ¿nadie? Ok. Ya, entonces las ecuaciones que vamos a tener son las siguientes. x0 va a ser la solución del caso newtoniano, que es este de aquí. Y x1 va a tener que resolver la ecuación completa, excepto que en el término a la derecha, en vez de colocar x1, voy a colocar x0 como el término dominante. Entonces,
esta ecuación, que es una ecuación diferencial no lineal, se me va a transformar en una ecuación lineal, pero no homogénea, donde yo tengo esta parte de aquí. Esta es una ecuación diferencial para x1, de segundo orden, lineal, porque x1 aparece aquí y aparece aquí solamente, y no hay potencias. Solo que va a ser no homogénea, porque tengo este pedazo de aquí, que no depende de x1, sino de x0. ¿Preguntas hasta ahora? ¿No? Ya. A propósito, ¿saben cómo hice esta separación, no? Sí, hemos visto teorías de perturbaciones en intermedia. Ah, ok. Sí, o Ya. sea, igual nos imaginamos cómo puede ser. Sí. Porque prácticamente una... Lo que uno Ah, no, hace es tomar esto, colocarlo aquí en esta ecuación, aquí en el cuadrado, uno se queda con el primer término nomás, con esto de aquí, y después reagrupa. sí. Reagrupa. Ok. Bueno, esta es una de las razones por la que pido mecánica intermedia para este curso. Ya, esta ecuación de aquí, la parte newtoniana, es fácil de resolver. Es un oscilador armónico más un término inhomogéneo. Entonces es muy fácil verificar que la solución más general para esta ecuación es esa de ahí. De hecho, lo que dice esto, considerando que X es esto de acá, lo que dice es que las soluciones en el caso newtoniano son elipses. Y este E que aparece aquí, que es una constante, es la excentricidad de la elipse. Ya, entonces ahora tomamos esta solución y la colocamos aquí. Para simplificar las cosas, yo siempre puedo escoger un sistema de coordenadas en que φ0 sea 0. Y eso es lo que voy a hacer. Así es que mi ecuación para x1 me queda de esta manera. Y ahora, yo también sé resolver esto, porque esto también es una ecuación tipo oscilador armónico con un término inhomogéneo. Así es que resuelvo y ustedes pueden verificar que la solución es esta de aquí. Ahora, voy a empezar a tratar de simplificar esta ecuación. Ok. Entonces para simplificar esto, voy a hacer algunas suposiciones extras. Primero voy a suponer que la excentricidad no es muy grande. O sea que este E que aparece aquí es mucho menor que 1. Si eso es mucho menor que 1, me puedo olvidar de este término de aquí. Y x1 lo puedo escribir de esa manera. ¿Okay? Ahora, por otro lado, nosotros estamos buscando órbitas que sean estables. Y nosotros ya vimos que, al menos en el caso circular, o sea, yo tengo un mínimo aquí,
solamente si el momento angular es mayor que raíz de 12 partido por n. Y sí, evidentemente si no tengo un mínimo no voy a tener ni órbita circular y tampoco órbitas elípticas. Las órbitas elípticas necesitan que exista este mínimo. Entonces no voy a tener órbitas planetarias, vamos a decir, a menos que el momento angular cumpla esa cota. Pero con esa cota, esta cantidad de aquí se hace chiquitita. Su valor máximo es un cuarto. Es un cuarto. Entonces, este término de aquí, solito, esta constante, tampoco me ayuda mucho. Tampoco la puedo despreciar. Entonces, mi x, que es x0, que es esto, más x1, lo puedo escribir aproximadamente de esta manera. ¿Ok? Ya. Pero fíjense que yo aquí tengo un coseno de phi. Aquí tengo un seno de phi. Eso yo estoy tentado a colocarlo dentro, a considerar esto como el coseno de la suma de dos ángulos. Y efectivamente lo puedo escribir así, al menos de manera aproximada. Esto se puede escribir de esta manera. Y ahora yo vuelvo de X a R. Acuérdense que X estaba relacionado con R de esta manera. Entonces yo puedo escribir finalmente R en función de phi de esta manera de acá. Y esto es muy interesante, porque la ecuación para una elipse, la ecuación paramétrica para una elipse es esta de aquí. O sea, si yo hubiese tenido, si esto que está entre paréntesis aquí fuese 1, yo tendría la ecuación de una elipse. Pero como este paréntesis no es 1, es casi una elipse con un defecto. Es una elipse defectuosa. De hecho, esto se puede reescribir de la siguiente manera, así. Y uno puede ver que, que cuando phi varía en 2pi, cuando yo hago una variación en 2pi en phi, yo no llego al mismo lugar porque tengo este defecto de aquí. O sea, cuando yo cambio phi en 2pi, mi posición con respecto al punto de partida se queda o se pasa en esta cantidad. Hay un ángulo faltante que es este. O sea, en otras palabras, mi elipse, en mi órbita, en vez de ser una elipse, empieza a ser esto de aquí. O sea, realmente hemos encontrado
la precesión del perihelio de Mercurio, o de los planetas, digamos. Y de hecho, si uno compara, si uno coloca los números aquí, los números de la órbita de Mercurio, bueno, esto está escrito en unidades con G igual a 1 y C igual a 1, ¿no? En unidades normales, unidades internacionales, por ejemplo, el delta phi se escribe de esta manera. Y si uno coloca los datos de la órbita de Mercurio, la excentricidad de la órbita de Mercurio, este A es el semieje mayor, y el valor con este M la masa del Sol, uno encuentra que el desfase de la precesión de la órbita de Mercurio debido a este efecto gravitacional de relatividad general es de 43 segundos por siglo. Es chiquitito, pero medible. Y coincide exactamente con lo observado en el caso de Mercurio. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Ok. Ya. Pero esto, lo que hemos visto, es considerando esta ecuación, con este épsilon igual a 1, que corresponde al caso de partículas masivas. Pero recordemos de dónde viene este épsilon. Ese épsilon viene de considerar esto de aquí, que viene de la métrica. Otro caso interesante es cuando estamos tratando de fotones. ¿Por qué? Porque en el caso de fotones, sabemos que el intervalo tiene que valer 0. Entonces yo ya no tengo un de tau al cuadrado, lo que tengo es esto igual a 0. Por lo tanto, esta ecuación de conservación de la energía, entre comillas, se simplifica bastante. De hecho, mi potencial se simplifica. Fíjense que esta constante se hace 0, el potencial tipo newtoniano ya no está, pero me queda el momento angular y me queda este potencial, que fíjense que es negativo, por lo tanto es un potencial atractivo. O sea, incluso los fotones están sujetos al potencial centrífugo y a un potencial atractivo, pero que ya no va como 1 sobre R, sino que va como 1 sobre R al cubo. Y esto es nuevo. O sea, los rayos de luz, los fotones, sienten la gravitación del Sol y en principio pueden tener órbitas alrededor del Sol. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Ya. Entonces vamos a analizar el potencial en el caso de epsilon igual a 0, que es este de ahí. Y lo vamos a graficar.
O si ustedes quieren, pueden buscar los puntos críticos. Y si ustedes grafican para distintos valores de L, ustedes van a encontrar estos valores de potencial. Fíjense que ya no tienen mínimo. Ustedes pueden hacer el análisis analítico. Este potencial no tiene mínimo, solamente tiene máximo. Solamente tiene máximo. Y el máximo siempre está en R igual a 3m. Recuerden que el radio de Schwarzschild es 2m. El radio de Schwarzschild está aquí, en 2m. En el potencial CC0. Pero el máximo siempre está a 3m. Y como es un máximo, es una órbita circular inestable. Es decir, digamos, alrededor de un agujero negro, tú siempre puedes tener una órbita de fotones a R igual 3m, pero es una órbita inestable. Cualquier pequeña perturbación va a sacar a los fotones de ahí. ¿Ok? Preguntas, comentarios. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes. En el sistema solar, ¿hay una órbita de fotones? ¿Qué me dicen ustedes? Quiero ideas. ¿Hay órbita de fotones en el sistema solar? ¿Puede haberla? Atrévanse. Ok, la respuesta es no. En el sistema solar no hay órbita de fotones. No hay órbita cerrada de fotones. ¿Por qué no? Porque esa órbita tendría que estar a un radio de 3m. El radio de Schwarzschild son 2m. O sea, tendría que estar a 1,5 el radio de Schwarzschild. Pero para el Sol, el radio de Schwarzschild son como 3 kilómetros. O sea, la órbita fotónica tendría que estar a 4,5 kilómetros del centro del Sol. Sí. Pero eso está evidentemente dentro del Sol. Entonces no, en el sistema solar no hay órbita fotónica. ¿Ok? Pero si uno tuviera, por ejemplo, un agujero negro de una masa solar, entonces a 4,5 kilómetros de el centro del agujero negro, podría haber fotones orbitando. De hecho, podrían formar una esfera de fotones orbitando alrededor del agujero negro.
A lo mejor ustedes son demasiado jóvenes para recordarlo, pero el año 2012, cuando se anunciaba el fin del mundo porque se acababa el calendario maya, ya han pasado 9 años de eso. Qué horror, cómo pasa el tiempo. Bueno, ese año algunas personas dijeron que antes del fin del mundo, evidentemente, iban a haber 3 días de oscuridad porque el planeta Tierra iba a pasar por la esfera de fotones del sistema solar. Bueno, si hubiesen tomado este curso en aquella época, ustedes podrían haber argumentado que no existe en el sistema solar una esfera de fotones. ¿Ok? Preguntas, comentarios. ¿No? ¿Nada? ¿Nada? Ya. Profe, ¿Sí? una duda pequeña. Usted nos dice prácticamente de que ya tiene que ser el radio de la órbita de los fotones para que sea estable en 3M. Sí. O sea, no, Pero la órbita es inestable. Es para que yo, sea una órbita, para que una órbita alrededor ya, ya. del centro del sistema. Pero, a ver, espera. ¿Podrías repetirlo para ver si es que estoy entendiendo bien con lo Ya. que quería preguntar? Voy a tratar de hacer un dibujo. Ya. Voy a tratar de hacer un dibujo. Imagínate que ahí está la masita concentrada en el centro de mi sistema de coordenadas, en Church. Entonces yo aquí tengo el horizonte de eventos. Esto es un agujero negro en realidad. Aquí yo tengo el radio de Schwarzschild. A una distancia de qué cosa más horrorosa. A una distancia de 1.5 veces el radio de Schwarzschild, yo puedo tener, si yo tengo aquí un fotón con el momentum angular correcto, ese fotón va a describir una órbita circular alrededor del centro de la geometría de Schwarzschild. Eso es lo que estoy diciendo. Ya, y entre el radio Schwarzschild y el 1,5, ¿Ya? ahí se Ahí, debería. Ah, ya. ahí no hay órbitas para fotones. No hay órbitas para fotones. Y para partículas con masa tampoco, porque las partículas con masa tienen órbitas inestables entre 3m Y- y 6m. Esas son las órbitas inestables. Y las órbitas inestables siempre tienen radios menores que las órbitas estables. Así es que para partículas materiales, esto es 1.5 radio de Schwarzschild. Esta también es la órbita
cerrada, ¿no? La órbita alrededor, la órbita tipo planetaria, más cercana que puede existir al centro de la geometría de Schwarzschild. Ya, ya. Tú no puedes tener en relatividad general, tú no puedes tener órbitas suficientemente, o sea, órbitas tipo planetas, ¿no? Tú puedes tener otro tipo de órbitas, tú puedes tener órbitas, por ejemplo, puedes colocar algo aquí que puede orbitar tipo elipse hasta finalmente caer acá adentro, ¿no? Pero tú no vas a tener órbitas cerradas como planetas. O sea, prácticamente desde como el radio del cual no podemos recibir información de un agujero negro, no el radio Schwarzschild, sino el 1,5. No, el radio de Schwarzschild, tú de aquí, tú puedes perfectamente enviar información para afuera. Aquí también. En, todos, en toda... En toda... Estos son... En toda esta región, tú puedes perfectamente mandar señales para afuera. De donde tú no puedes enviar señales para afuera es desde el radio de Schwarzschild hacia adentro. Desde ahí, tú no puedes mandar señales hacia afuera. Lo que ocurre es que en la región verde tú no puedes tener órbitas circulares. Ya. No puedes quedarte orbitando. O sea, para quedarte orbitando, ahí tienes que mantener los motores encendidos. No puedes tener un planeta orbitando ahí, ni tampoco rayos de luz orbitando ahí. Parece que tenemos un problema con la palabra orbitar, ¿o no? Quizás sí. No es que, no sé, entiendo de que una órbita, la verdad es casi la trayectoria simplemente, Exactamente, no es no necesariamente cejada, puede ir a infinito, todas esas cosas. claro. Entonces, claro, yo desde aquí, estando aquí, por ejemplo, yo puedo encender los motores e irme. Si estoy en una nave espacial, puedo irme tranquilamente. Pero no existe ninguna geodésica, o sea, no existe ninguna trayectoria de caída que se mantenga circular aquí. Como si existe alrededor de la Tierra. Alrededor de la Tierra tú tienes aquí el planeta Tierra y tú tienes un satélite aquí que está cayendo, pero está cayendo elegantemente, está haciendo una órbita alrededor esa es su forma de caer, porque su geodésica es un círculo, digamos. Eso es lo que no existe entre el radio de Schwarzschild y 1.5 veces el radio de Schwarzschild. ¿Me doy a entender? Sí, sí, ahora sí. ¿No? Ok, ¿algo más? Hay movimiento en el chat. Ah. Ok, me quedan pocos minutos y lo que deberíamos hacer ahora es cambiar de tema y empezar a analizar la geometría de Schwarzschild como la geometría de un agujero negro. Ver Schwarzschild como solución de agujero negro. Pero eso es un tema en sí mismo y no quiero comenzarlo en los minutos finales de una clase. Así que lo vamos a dejar para la próxima clase y nos vamos a tomar
yo creo que 2 o 3 clases analizando el qué pasa en el agujero negro de Schwarzschild. ¿Les parece? Así que lo dejamos hasta aquí. Y voy a terminar de grabar. Y si no hubiera más preguntas, dejamos la clase acá. ¿Ok?